Buen día, mi nombre es Fabián Franco y voy a exponerles sobre el sistema métrico decimal. Históricamente, el sistema métrico decimal fue basado en el kilogramo y en el metro, siendo aplicado a este sistema oficialmente en Francia en 1799, durante la Revolución Francesa, ya que los sistemas de medición tenían muchas irregularidades y surgió la necesidad de sustituirlos. Para definir dichas unidades se tomaron las medidas físicas del mundo natural. La unidad de longitud, el metro, tuvo como base las dimensiones de la Tierra. La unidad de peso, el kilogramo, se basó en el peso del agua contenida en un litro o en una milésima parte de un metro cúbico. Una característica importante de este sistema fueron los múltiplos, unidades mayores que la unidad básica con un número exacto de veces, y los múltiplos, que son unidades menores que la unidad básica. Los múltiplos más usuales se forman con prefijos de origen griego, cuyo significado es el kilo, que se simboliza por la letra K. Kilómetro es 1000 veces el valor del metro. Hectómetro, que se simboliza por la letra H, es hectómetro, es 100 veces el valor del metro. Y deca, que se simboliza por las letras DA, el decámetro es 10 veces el valor del metro, como podemos ver de este lado de las imágenes. Y los múltiplos escritos con prefijos de origen latino, cuyo significado es deci, que viene simbolizado con la letra D, décima parte del metro, centi con la letra C, centímetro, centésima parte del metro, y mili con la letra M, milímetro, que es la milésima parte del metro. Igual podemos verlo reflejado acá en las imágenes. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades donde los múltiplos y submúltiplos de cada unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. Esto quiere decir que es decimal, porque las unidades se relacionan entre sí entre potencias de 10. Eso se aplica para multiplicar un número por 100, por 10, por 1000. Se desplaza la coma a la derecha a tantos lugares como 0 tenga la unidad. Como por ejemplo, podemos tomar acá que el 3,47 por 100 es igual a 347. O también, como por ejemplo podemos ver, el 558 por 1000, que es igual acá a 589.000. Luego, para dividir entre igual, entre 100, 1000 o 10, se desplaza la coma a la izquierda a tantos lugares como 0 tenga la unidad. Como por ejemplo, acá el 25, disculpen, 87 entre 100 viene siendo igual a 0,2587. Se corrieron dos ceros de la coma, o también como por ejemplo 29 entre 10 es igual a 2,9. Se corrió igual un 0 a la izquierda. Ahora bien, definiremos la magnitud. Es una cualidad, una característica física que podemos medir, como por ejemplo está la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, entre otros. Las magnitudes se expresan en unidades de medida como metros, kilómetros, kilogramos, gramos, centímetros, metros cúbicos y metros cuadrados. Una unidad de medida es una cantidad fija que nos permite comparar o incluso medir una magnitud física, indicando a cuántos múltiplos o submúltiplos se está esta medida fija equivalente. Como por ejemplo, si una carretera mide 4 kilómetros de largo, estamos diciendo que la longitud de la carretera es 4 veces la cantidad fija de 1 kilómetro. La cantidad fija de 1 kilómetro está indicada en la regla. Así pues, comparamos la longitud de la carretera con la regla. Entonces, estamos midiendo la longitud de la carretera con la cantidad fija de longitud de 1 kilómetro, que es la unidad de medida. Igual como podemos ver reflejado acá en las imágenes. Dentro de estas magnitudes de medidas tenemos la unidad de longitud. El metro es la unidad principal de longitud, que abreviadamente se escribe con la letra M.
Los múltiplos son unidades mayores y los submúltiplos son las unidades menores. Estas son todas correspondientes al sistema de metros. Como podemos ver acá en el ejemplo, el cuadro refleja que los submúltiplos son el miliámetro, el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, su unidad principal que viene siendo el metro, su submúltiplo que se refleja en decímetro, centímetro y milímetro. Cada unidad en la vida real se refleja para medir grandes distancias como carreteras, vías férreas, que vienen siendo kilómetros, metros, hectómetros. Distancias intermedias como calles, alturas, vienen siendo medidas con los decámetros y los metros. Pequeñas medidas como fotografías e inmobiliarios se miden con decímetros y centímetros, y las medidas más reducidas como alfileres e insectos vienen siendo medidas con los milímetros. Se utilizan instrumentos de medición como la cinta métrica, metro desastre, entre otros. Continuamos con las unidades de masa, el kilogramo y el gramo, que son las unidades principales de esta unidad. Abreviadamente se escriben kg y g. Los múltiplos son unidades mayores y los submúltiplos vienen siendo las unidades menores. Cada esta correspondiente al gramo. Como por ejemplo, igual acá en el cuadro, vienen siendo reflejadas los múltiplos del gramo, vienen siendo miligramo, kilogramo, hectogramo, decagramo y su unidad principal, que viene siendo el gramo. Se refleja también los submúltiplos del mismo, siendo así el decigramo, el centigramo y el miligramo. Para medir grandes masas se utilizan tonelada métrica, que se simboliza por la letra T. En kilogramos viene siendo equivalente a 1000 gramos, a 1000 kilogramos. Y en gramos viene siendo equivalente a 1.000.000. También tenemos el quintal métrico, que se simboliza por la letra Q, que en kilogramos viene siendo equivalente a 100. Y en gramos viene siendo equivalente a 100.000. Tenemos diferentes ejemplos como cargas de avión, envíos de alimentos, masa de un camión, entre otros. Se utilizan instrumentos de medida de masa, también como la balanza, la báscula, peso de cocina y el dinamómetro. Todos señalados en el ejemplo acá. Las unidades de capacidad. El litro es la unidad principal de capacidad. Abreviadamente se escribe con la letra L mayúscula. Los múltiplos y los submúltiplos de litro son representados en este cuadro como los múltiplos, el mililitro, el kilolitro, el hectolitro y el decalitro. Y su unidad principal que viene siendo la L, que es el litro. Su múltiplo de litro viene siendo el decilitro, centilitro y mililitro. Dentro de los instrumentos para medir la capacidad tenemos jarras y vasos, graduados, tazas, casos y probetas. Las unidades de superficie, el metro cuadrado es la unidad principal de superficie, que abreviadamente se escribe M2. Un metro cuadrado es la superficie de un cuadro que tiene un metro de lado. Los múltiplos y los submúltiplos de metro son kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, vienen siendo los múltiplos y se refleja el metro cuadrado como su unidad principal. El decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado son representados por los submúltiplos del mismo. Todo reflejado en este cuadro. Las unidades de volumen, el metro cúbico, es la unidad principal de volumen y este se escribe como M3. Un metro cúbico es el volumen de un cubo que tiene 1 metro de arista, como podemos ver acá en las imágenes. Los múltiplos del metro cúbico son cubos que tienen de arista múltiplos del metro. Por ejemplo, un decámetro cúbico que se simboliza con DAM3 es un cubo que tiene de aristas un decámetro. Un hectómetro cúbico simbolizado HM3 es un cubo que tiene de aristas un hectómetro. Y un kilómetro cúbico simbolizado KM3 es un cubo que tiene aristas un kilómetro. Todo esto reflejado acá en las imágenes.
Y por último, los submúltiplos del M3 son cubos que tienen de aristas submúltiplos del metro. Como por ejemplo, un decímetro cúbico representado de M3 es un cubo que tiene de aristas un decímetro. Un centímetro cúbico, que se representa con las siglas CM3, es un cubo que tiene aristas un centímetro. Y un milímetro cúbico, que se representa M3, es un cubo que tiene aristas un milímetro. Todo esto reflejado acá en las imágenes. Como por ejemplo, entonces, si tomamos un recipiente con agua destilada de 1 litro de capacidad, que ocupa un centímetro cúbico, y lo pesamos en una balanza, este se equilibrará exactamente con una pesa de 1 kilogramo. 1 kilogramo es la masa que tiene un decímetro de agua destilada. Por lo tanto, 1 kilómetro es igual a 1 litro, como podemos ver acá en las imágenes. También, si tomamos un recipiente con agua destilada de 1 milímetro de capacidad, que ocupa un centímetro cúbico, y lo pesamos en una balanza igualmente se equilibrará exactamente con una pesa de 1 gramo. Esto quiere decir que entonces 1 gramo es la masa que tiene un centímetro cúbico de agua destilada. Por lo tanto, es igual 1 centímetro cúbico, como vemos acá en las imágenes. Para finalizar, muchas gracias por su atención. Continuaremos con el siguiente punto, conversiones de unidades. Continuando con el tema anterior, llegamos a la conversión de unidades. Un factor de conversión no es más que una cuenta que nos permite expresar de diferentes maneras las cantidades. Existe una regla que nos permite realizar las conversiones de manera fácil, que es la de bajando multiplicar y subiendo dividir por múltiplos de 10. Existen tablas o escaleras con las diferentes unidades que nos permiten comprender un poco más cómo realizar este procedimiento. Como por ejemplo tenemos la tabla de las longitudes. En esta podemos encontrar el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro, ubicando el metro en su parte media. Siguiendo esta regla, si queremos convertir de metros a kilómetros, subimos 3 escalones, dividimos por múltiplos de 10, y si estamos en kilómetros y queremos bajar a metros, multiplicamos por múltiplos de 10. Como por ejemplo, vamos a convertir 2,3 hectómetros a decímetros. Nos ubicamos en nuestra tabla y así podemos conocer que 2,3 hectómetros lo vamos a multiplicar por 10 a la 3 o por 1000, es lo mismo, simple y llanamente utilizamos notación científica, y esto nos va a dar 2300 decímetros. Otro ejemplo que tenemos, nos vamos a ir a la tabla de los gramos. Como podemos ver, vamos a convertir 2,3 kilogramos a gramos. Ubicamos el kilogramo a gramos, contamos cuántos escalones hay que subir o hay que bajar, para así lograr reconocer que 2,3 lo vamos a multiplicar por 10 a la 3 o por 1000 y nos dará 2300 gramos. Cabe destacar que dependiendo de la unidad o magnitud que queramos convertir, debemos buscar su tabla o escalera para reconocer primero las unidades que queramos convertir. Segundo, cuántos escalones hay que subir o cuántos escalones hay que bajar para así lograr reconocer si hay que multiplicar o dividir. Para concluir, es de gran importancia la creación del sistema métrico decimal y su conversión de unidades, dados que nos permiten manejar las cifras grandes o pequeñas y así poder simplificar su manejo y comprender las dichas unidades. Recordemos que fue en el siglo XVIII en Francia el impulso del sistema métrico, el cual estableció para la longitud el centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo el segundo, y fue denominado sistema sexagesimal. 50 años luego se estableció el sistema MKS, que fue el sistema metro, kilogramos y segundo. Pero no fue hasta el siglo XIX en Suiza que se creó e implementó el sistema internacional de unidades actualmente utilizado, que estableció las 7 magnitudes fundamentales, que vendrían siendo la longitud,
la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad lumínica y la cantidad de sustancias. Esto fue todo. Muchísimas gracias.